Bienvenidos a Informe Semanal, hoy desde el exterior de nuestros estudios por seguridad sanitaria. Hace solo una semana que estamos confinados y pasan tantas cosas y tan rápidamente que ya parece una eternidad. Veremos los estragos que causa la pandemia enseguida. También hablaremos de esa otra noticia que llegaba casi tan silenciosa como el virus. Veremos qué hay detrás de la decisión de Felipe VI de renunciar a su herencia. Pero empezamos con lo que nos tiene el corazón encogido. Nunca en época de paz el mundo se había tenido que enfrentar a una situación semejante. Y lo más paradójico es que para superar esta crisis sanitaria nos tenemos que suicidar económicamente con las consecuencias que todo esto tiene para la sociedad. Tampoco nunca habíamos dependido tanto de la solidaridad colectiva para salir adelante. Tal vez el virus puede parecer invisible a nuestros ojos, pero los que lo sufren y los que le plantan cara tienen nombres y apellidos. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Primera de las difíciles semanas que anunció el presidente del Gobierno el pasado 10 de marzo. 7 días bajo el estado de alarma que nos dejan entrever algunos de los retos que nos planteará como sociedad la crisis del coronavirus. Calles vacías que invitan a cambiar la forma de entender nuestra propia salud individual. Inactividad económica que genera sombras de parálisis y desafía un modelo de vida basado en el crecimiento sin fin. Amenaza, sobre todo, a sectores de población muy vulnerables. Y lecciones sobre las formas de enfrentarse a ese enemigo invisible que se ha erigido, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, en una amenaza existencial para la humanidad. El lunes 16, los afectados oficialmente por el COVID-19 en España eran más de 9.000 contagiados confirmados y 309 fallecidos. Casi una semana después, las cifras se han disparado y ya son más del triple las víctimas mortales. Los profesionales de la sanidad pública reclaman material de protección y pruebas. Lo que estábamos pidiendo los profesionales es que ante la sospecha por estar en contacto con un paciente diagnosticado, por lo tanto, en alto riesgo de contagio, un profesional tenga acceso a la prueba de análisis que determina si estás o no infectado, que es la famosa PCR que se escucha por todos los medios. ¿Por qué? Porque si me sale negativa y estoy asintomático y me hacen una segunda incluso y sale negativa, yo estoy en condiciones de seguir trabajando y por lo tanto no estoy detrayendo profesionales para prestar servicio. Hacemos el llamamiento al Ministerio, hacemos el llamamiento a las administraciones de las comunidades autónomas para que de la manera que estimen necesaria provean a las enfermeras y enfermeros y al resto del personal que está trabajando directamente con los enfermos de los medios necesarios para que puedan protegerse. Nosotros no podemos nunca convertirnos en foco de infección. Nosotros no podemos ser transmisores de la enfermedad. La escalada en las cifras del virus ha cogido bajo de defensas al sistema público de salud. Tras el decreto del estado de alarma, el gabinete de crisis anunció una contratación masiva de médicos residentes. Tanto en la crisis anterior como en esta, estamos verificando que las instituciones son básicas. ¿Cómo estaríamos gestionando esta crisis si nuestro Ministerio de Sanidad hubiera quedado todavía más adelgazado de lo que quedó tras la última crisis? Los gobiernos son importantes, como son importantes los guardias de la circulación, como es importante tener un código de comportamiento. Quizá la lección fundamental es que si queremos vivir en un entorno global, beneficiarnos de las ventajas de la globalización en todos los aspectos, es necesario tener una gobernación de esa globalización. Tras unas semanas dubitativas, el decreto del estado de alarma nos puso los pies en el suelo. El primer día laborable dejó imágenes impensables de las calles, patrullas de la Unidad Militar de Emergencias, unidades policiales vigilando el cumplimiento del decreto de alarma. El estado de alarma nos dice que nos tenemos que quedar en casa. Y multando las actitudes incívicas. Por favor, las autoridades sanitarias aconsejan que vuelvan a sus domicilios y abandonen los parques. Imágenes repetidas en ciudades y pueblos del país buscando la contención del virus por aislamiento social. La urbanización está vacía del todo porque no hay gente y no es la cosa de estar súper encerrada, pero aún así es chungo. Estar en casa todo el día pues no es normal en tu vida habitual.
pero bueno, por responsabilidad, porque a todos nos interesa, no solamente a mí, sino por todos. Es un virus que lo que diríamos es que es muy, voy a decir una metáfora, que es muy socializable para él, en el sentido de que contamina como un demonio, es muy astuto, que intenta convivir con los seres humanos y ver cómo se defiende del sistema inmunitario de cada cual, y que luego tiene patrones que nunca había habido en principio. Para luchar contra el coronavirus y su enorme capacidad de transmisión entre humanos, las pruebas para identificar los contagios se habían estado limitando a los casos graves, a personas especialmente vulnerables y a los sanitarios con síntomas. El modelo ideal para mí es el modelo con el que lo ha afrontado Corea. Pero la distancia de lo que es Corea con cualquier otro país es sideral. No se puede comparar ni con los propios países asiáticos. Hablo de Corea del Sur. ¿Qué ha hecho? Una aproximación enormemente científica. Intentar identificar a todos los que tenían el virus y a continuación establecer las relaciones entre esa gente y a partir de ahí ir tomando medidas. Atención, base para Leganés 0. Alfa 01, Alfa 01 para base. Bien, diríjanse en clave 2 a la zona 4, posible coronavirus. Recibido clave 2 a zona 4. Este es el momento en el que reciben el aviso. Son miembros de Protección Civil de Leganés, uno de los equipos que pueden hacer estos traslados. En cuanto reciben la alerta, salen corriendo para enfundarse en un uniforme especial, casi hermético para protegerse de cabeza hasta los pies. Cuando finalizan el traslado y regresan a la base, deben descontaminarse con productos desinfectantes, siguiendo un protocolo muy exigente para evitar contagios. Los test rápidos van a venir en cantidades muy importantes progresivamente. Llega ahora mismo un primer volumen, una primera cantidad de test que se van a revalidar en el Centro Nacional de Epidemiología con las muestras que tenemos, y vamos a empezar inmediatamente. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus. El miércoles, la estrategia de contención del virus fue corregida sobre la marcha. Se anunciaron pruebas rápidas para detectar los casos que hasta ahora habían permanecido ocultos, esperándose en consecuencia un incremento espectacular de las cifras del coronavirus en los próximos días. El gobierno español, y como ha anunciado en ese Consejo de Ministros, ha acordado restablecer los controles de frontera terrestres españolas. El cierre fronterizo certificó que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 era ya también una enorme crisis social y económica. SEAT, el grupo de restauración Alsea, Cortefiel, Iberostar, un buen número de grandes empresas y pymes empezaron a tramitar expedientes de regulación temporal de empleo que se estima afectan a más de 100.000 personas en España. Y en el campo financiero, las bolsas en todo el mundo han sufrido una interminable caída. La traslación de la cuarentena de las personas a las empresas hizo que ya la producción global se resintiera. Inmediatamente hubo un problema de temor y por lo tanto una traslación a la demanda. Y empezamos a ver cómo el tráfico marítimo descendía, la actividad portuaria descendía, y el tercer elemento que concede singularidad a esta crisis es esa pérdida de riqueza financiera tan concentrada en el tiempo. En apenas 4 semanas se ha perdido más riqueza financiera que en ninguna otra crisis de la historia, ¿no? Esta imagen insólita es de las salas de fitness completamente vacías de una de las primeras compañías en echar el cierre, la cadena de gimnasios GoFit. Cintas y bicicletas paradas han pospuesto las rutinas de entrenamiento de los socios, una ausencia de actividad en los centros que creen acertada. Cuando empezamos a ver el crecimiento de las cifras, el cierre de los colegios en Euskadi, y empezamos a reflexionar sobre las implicaciones que tiene para nuestros empleados y nuestros clientes, claro. La prioridad era esa, que teníamos que cerrar por salud, tanto a los abonados como a los entrenadores en este caso. Y bueno, nos tranquilizó, nos ayudó sobre todo con el ERTE, que era lo más llamativo, ¿vale? Para los trabajadores, pues
nos dio un poquito la tranquilidad de que íbamos a cobrar nuestro sueldo, ¿vale? El 70% que nos pagaba el Estado, y después que ellos se hacían cargo del tanto por ciento restante hasta cobrar nuestro salario. Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. El martes el Gobierno anunciaba un plan de choque de unas enormes dimensiones económicas, una cantidad que da una idea del impacto que se prevé tendrá esta crisis sanitaria en la economía española. Entre las medidas, una moratoria del pago de hipotecas para trabajadores y autónomos que se vean afectados por despidos o caídas drásticas de ingresos. También facilidades en forma de avales y garantías para las empresas por valor de 100.000 millones. Yo creo que no cabría descartar más esfuerzos. Va a depender mucho de cómo vaya evolucionando la propia crisis económica. En principio son medidas, yo diría, en la dirección correcta y en la cuantía suficiente. En la dirección correcta porque vemos que otras economías de nuestro entorno, Alemania, sin ir más lejos, la semana pasada, el viernes pasado, adoptó un paquete muy similar, tratando por un lado de dotar al gasto sanitario de la suficiente fortaleza financiera, pero por otro lado tratando también de paliar los daños sobre los trabajadores y las empresas, ¿no? Y a mitad de semana, lluvia de millones del Banco Central Europeo para asegurar a los gobiernos de la eurozona la financiación de los planes de emergencia. En esta empresa de restauración de Leganés hace pocos días han vuelto a empaquetar menús escolares. Tras el cierre de los colegios, planeó la sombra de un ERTE entre parte del personal. En principio se quedaron los de esta cocina, los cocineros de aquí, el personal de aquí, pero el lunes los mandamos también al ERTE. Nos llevamos todo fuera porque, claro, se acaba la producción, entonces, claro, y el lunes nos llamaron corriendo que teníamos que venir porque había salido esto excepcionalmente para darle de comer pues, a los niños que pues necesitan ayuda y teníamos que hacer la comida. Y cocineros como Alberto han vuelto a encender los fogones. De momento están cocinando 600 menús diarios para aquellas familias que tenían beca comedor o para aquellos con más dificultades. Protección Civil se los lleva a las familias con menos recursos o la empresa los reparte en las escuelas. Ese es el caso de Desiré. Está haciendo cola ante el colegio de su hija. Se ha acercado para recoger el menú que antes le ofrecían en el centro con una beca. Soy perceptora de la renta mínima y vengo aquí por los alimentos que gracias al Ayuntamiento de Leganés nos están proporcionando para los niños. Es una comida, ayer nos dieron macarrones y la comida estaba muy bien y la niña la verdad es que muy bien. Entre el metro que les separa también hay personas necesitadas. El consistorio ya ha anunciado que proporcionará comida a quien lo necesite. Yo vine a recoger el menú de mi hija, pues, pero hay personas que en verdad que necesitan más. Por ejemplo, ahora mismo conozco una familia que son de 6 miembros y ellos ahora mismo no tienen ayuda, no tienen que comer. Lamentablemente hay algo que nosotros como Red Europea de Lucha contra la Pobreza echamos de menos, y es que es una clara conducción de la Unión Europea, del Consejo Europeo y de la Comisión en una emergencia semejante que nunca antes se había producido. Y no queremos que salga lo peor de nosotros mismos. Lo peor en términos de xenofobia y rechazo al diferente alcanza a los colectivos más vulnerables frente a esta crisis socioeconómica y sanitaria. Las personas sin techo han visto acrecentado el rechazo y apenas reciben ayudas en unas calles casi vacías de gente. Aunque diferentes administraciones han puesto en marcha programas de apoyo básicamente dirigidos a recogerlos en pabellones y otras instalaciones adaptadas, las ONG también reclaman que tengan acompañamiento social. Además, las personas sin hogar no son solo las que están en situación de calle, también son las que viven en infraviviendas, las que viven en asentamientos en zonas rurales. En las grandes ciudades, las familias más pobres viven hacinadas en habitaciones alquiladas, con lo cual medio que se escapan fuera de ese escudo de protección del que habló el presidente, ¿no? Porque ni pagan hipotecas, ni siquiera pagan ellos el alquiler, no son los titulares. Atención, atención. Les habla la policía local. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave.
que necesita de la colaboración de todos. Por eso, esta policía local ha decidido instalar un megáfono de gran potencia para alertar a toda la población. Se escucha dentro de las viviendas y ahora lo estamos utilizando fundamentalmente para avisar a las personas que no estén en la vía pública, pero se puede utilizar también para otras cuestiones como puede ser dar avisos para personas con movilidad reducida, ancianos, problemas de personas que tengan problemas de audición. A nivel particular, diversas redes solidarias y agrupaciones de vecinos se han puesto manos a la obra para ayudar a conciudadanos que tienen problemas de movilidad. Emilio es uno de los voluntarios que se organizan en la agrupación llamada Somos Tribu Vallecas. Está realizando la compra, pero no es para él ni para su familia. Si es una vecina que tiene que subir la compra, aunque no pasa lo del virus, pues echar una mano. En este caso he visto la posibilidad de echar una mano así, pues es el momento. No tengo posibilidad de hacer mi trabajo, así que todo lo que sea poder ayudar a la gente que lo necesita, pues ahí estaremos. ¡Salud! Desde luego, lo que la crisis anterior ha dejado, y esta, en cierta medida también, es, uno, que hay que limitar los excesos del propio sistema económico, ¿no? Excesos que tienen que ver con el protagonismo de las finanzas sobre la economía real, excesos que pueden tener que ver con el daño al planeta, ¿no? Pero también excesos que pueden tener que ver con la marginación del sector público de la economía. Vecinos y vecinas del barrio, somos unos vecinos que nos hemos juntado coordinados por Somos Tribu Vallecas. Ayudar a grupos de riesgo, a personas ancianas y a personas enfermas a que no salgan de su casa absolutamente para nada. ¿Para qué? Para que ellos no se pongan en riesgo y para que los hospitales no se colapsen más todavía. No sabemos qué cicatrices nos dejará para el futuro, pero de momento sí nos enseña que hay mucha gente dispuesta a compartir su lucha contra este virus. Desde los héroes civiles en que se han convertido los profesionales de la sanidad hasta el último ciudadano disciplinado en su aislamiento, pasando por aquellos que hacen de la ayuda y el cuidado una forma de entender la vida. En medio de toda esta crisis del coronavirus saltaba otra noticia que generaba revuelo por la trascendencia que tarde o temprano tendrá. En un comunicado, la Casa del Rey anunciaba que Felipe VI renunciaba a su herencia, a la herencia de su padre, y que además dejaba a este sin su asignación económica, una asignación que ronda los 200.000 euros anuales. Todo un terremoto en la Zarzuela, que además coincide con una investigación abierta en Suiza contra Juan Carlos por la participación en unas cuentas que podrían haberse nutrido de fondos opacos. Con la colaboración de nuestros compañeros de Audiencia Abierta hemos querido profundizar en la trascendencia de esta decisión que parece diseñada a proteger la figura de Felipe VI. Domingo 15 de marzo, España en estado de alarma por la crisis del coronavirus. La Casa Real emite un comunicado sin precedentes. Felipe de Borbón se desmarca abiertamente de su padre y rompe con él. Renuncia a su herencia, le retira la asignación de los presupuestos de la corona e intenta proteger a la heredera. El detonante, la publicación de informaciones periodísticas que sitúan al rey Felipe como beneficiario de fundaciones offshore que manejarían cuentas suizas de fondos opacos. Un duro golpe para la corona con posibles repercusiones penales, desde luego mediáticas, políticas e institucionales, que puede derrumbar su imagen y poner en peligro a la propia institución. La Casa Real Española está tratando de preservar la corona exactamente igual que hicieron en otras latitudes. Tal vez la diferencia es que ahora mismo Felipe VI no puede asumir él mismo las responsabilidades por las acciones que tuvo en ejercicio el rey don Juan Carlos I y que en otros sitios sí se sustanció, por ejemplo, en abdicaciones al trono. El rey ha adoptado un compromiso ante todos los españoles y ha de considerarse irrevocable, firme,
contundente y que tiene un significado, que es básicamente explicar que la monarquía, que la jefatura del Estado no tiene ninguna conexión con las prácticas del anterior jefe del Estado, con las prácticas del pasado de otros jefes del Estado. Hace algo más de un año, el 5 de marzo de 2019, el rey visita por la mañana el Estado Mayor de la Defensa y por la tarde recibe a la vicepresidenta argentina. Un día en el que posiblemente la cabeza del monarca estaba en la Fundación Lucum. La Casa del Rey recibió ese día una carta del despacho de abogados Cobranquín, contratado por la exprincesa Corina, en la que, sin prueba documental, se le comunica que en caso de fallecimiento del rey Juan Carlos, él sería beneficiario de los fondos de esta fundación. Saltan las alarmas. Felipe VI desconoce su existencia, traslada copia a su padre y a las autoridades competentes, según la Casa Real, que no especifica qué autoridades ni la respuesta del rey emérito. El 21 de marzo se responde al bufete británico. Ni el rey ni su casa tienen conocimiento, participación o responsabilidad alguna en esta fundación. El 12 de abril de 2019, ante notario, siempre según la Casa Real, Felipe VI afirma que ha enviado una carta a su padre en la que asegura que, de ser cierta su designación o la de la princesa de Asturias como beneficiarios de la fundación, no da su consentimiento y renuncia a ello si se hubiera hecho sin él. Ahora el rey se ha visto obligado no solo a hacer pública esta renuncia y a mostrar su desconocimiento sobre la existencia de otra fundación, Zagatka, de la que también podría ser beneficiario, sino a hacer más, actuar de forma inequívoca y contundente para evitar su contaminación y colocar un cordón sanitario con el rey emérito, aislándose de sus actividades. Asimismo, le retira la asignación de casi 200.000 euros anuales procedentes de los presupuestos de la corona. Nada se dice por ahora de apartarle de la familia real ni sobre el mantenimiento de la condición de rey. Una buena decisión para el presidente del Gobierno, que apoyó su actuación. Como presidente del Gobierno no solamente las apoyo, sino que creo que son unas medidas necesarias y coherentes con las actuaciones tendentes a la transparencia y la ejemplaridad que durante el reinado de Felipe VI se han venido impulsando por parte de la Casa Real. Y una necesidad para profesionales del derecho. Creo que la respuesta que ha dado el rey Felipe ha sido muy contundente, ha sido probablemente dura, durísima, ha sido un antes y un después en la relación que tiene precisamente con su familia, pero eso creo que ha sido de gran utilidad para preservar lo que va a ser, sin duda, una institución sometida al debate constantemente y sometida también a ataques. Ataques que, en el fondo, son ataques, en el fondo, a la arquitectura constitucional. Aún así, el miércoles, mientras Felipe VI se dirigía a los españoles y con un país confinado, se escucharon caceroladas desde los balcones pidiendo que el rey emérito donara 100 millones a la sanidad española. Pero también entre los aplausos al personal sanitario se oyeron gritos de ¡Viva el rey! Entre tanto, Juan Carlos intenta excluir a su hijo del posible contagio. Pide que el comunicado incluya el reconocimiento de su participación en estas fundaciones, pero asegura que nunca informó al hoy rey y nombró a su abogado, Javier Sánchez Junco, como portavoz, quien se apresuró a sacar un comunicado donde adelanta que se darán las informaciones oportunas y recuerda que de momento no ha recibido ninguna notificación, comunicación o requerimiento de autoridad judicial o fiscal algunas, nacional o extranjera. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Cuando en junio de 2014 el rey Juan Carlos abdica después de 38 años en el trono, muchos vieron en ello un cortafuegos al progresivo deterioro de la corona, agravado por el capítulo de Botswana y el caso Nos, que salpica a su hija Cristina y su yerno, Iñaki Urdangarín. Felipe VI toma el relevo decidido a reflotar y regenerar la institución. Lo deja claro en su discurso de proclamación. Y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente.
pero el pasado se hizo presente durante su corto reinado, ha visto ingresar a Urdangarín en la cárcel y escuchado las filtraciones de los audios de Corina Larsen con el excomisario Villarejo, en los que la examiga del rey acusa a Juan Carlos de haber cobrado comisiones en la construcción del tren del AVE a la Meca. Ahora las justicias de España y Suiza investigan dos fundaciones. Zagatka, creada en 2003 por Álvaro de Orleans, primo del rey emérito, con sede en Liechtenstein y cuenta en un banco suizo. Llegó a tener hasta 14 millones de euros. Juan Carlos era uno de sus beneficiarios. El rey Felipe desconocía su existencia. Y la fundación Lucum, de la que se rastrean 100 millones de euros que presuntamente salieron del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí hacia una fundación panameña y acabaron en una cuenta suiza. Y de ahí 65 millones fueron a parar a una cuenta de Corina, una donación millonaria realizada en 2012, tras el accidente de Botswana cuando todavía Juan Carlos era jefe del Estado. La justicia helvética sospecha que hay blanqueo de dinero. El 12 de enero, la justicia española reclama a la Suiza la documentación para investigar el posible delito, pero todavía no la han remitido. Juan Carlos sigue siendo inviolable por las decisiones adoptadas durante su reinado. Tras la abdicación es simplemente aforado, lo que precisaría para actuar contra él el consentimiento del Congreso de los Diputados. Es cierto que siempre se podría pensar que si en el momento de comisión de los hechos el acto no era perseguible, tampoco lo sería ahora que la persona ya no es inviolable, aplicando la ley penal más favorable, como marca el derecho penal. Pero yo creo que esa imposibilidad de someter a proceso hay que interpretarla siempre, como todas estas normas, de forma completamente restrictiva, y por tanto no tiene sentido que en una sociedad democrática exista una persona completamente irresponsable en cualquier medida. Entre tanto, las filtraciones periodísticas podrían arrojar nuevos datos. Los temas no se pueden ocultar y la misión de la prensa es desvelarlos, y la misión de la justicia y de la fiscalía es investigarlos. Un problema de reputación tan grande en la jefatura del Estado, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Tengo además la sensación de que las revelaciones sobre el rey Juan Carlos van a ir a peor, que vamos a tener más noticias en los próximos meses, que no es descartable que el propio rey Juan Carlos tenga que responder ante los tribunales por su comportamiento. Y es bastante ingenuo pensar que algo así no va a tener un rechazo social importante, y que ese rechazo social no solamente se va a focalizar en el rey emérito, sino también en la propia institución monárquica. Para los expertos es preferible que la justicia española se adelante a los tribunales extranjeros, porque ahora el rey emérito ya no es inviolable. Por tanto, puede ser perfectamente juzgada en otros países porque ya no concurre en él esa inviolabilidad. Razón de más para que los hechos fueran perseguidos precisamente en España, para por lo menos poder argumentar que ya existe un proceso español pendiente sobre esos hechos, a la hora, digamos, de reivindicar una cierta preferencia en la jurisdicción española para juzgarlos. En lo político, PSOE, PP, Vox y Ciudadanos apoyan la decisión del rey Felipe, dura pero ejemplar, y muestran su respaldo a la corona. Independentistas y nacionalistas volvieron a pedir el jueves una comisión de investigación en el Congreso sobre el rey emérito, a la que ahora se ha sumado PNV. En el pasado ya se rechazó en 2 ocasiones por la mayoría parlamentaria, siguiendo el criterio de los letrados de las Cortes y del Tribunal Supremo sobre la inviolabilidad del jefe del Estado. El último euro de business con sápatras saudíes, ya sean pretéritos, eméritos o futuros. Dejemos que se resuelva, se instruya, se investigue. Lo importante en estos casos son las investigaciones judiciales. La pregunta es si Felipe VI podrá evitar el contagio. Durante sus años de reinado ha salpicado con gestos de distanciamiento la relación con su antecesor, no siempre bien aceptados. Nos invitó al rey emérito al Congreso en el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Don Juan Carlos ha abandonado totalmente la vida pública y salido de la agenda oficial. Pero ¿será suficiente? Creo que el cortafuego de la Casa del Rey es insuficiente. No vale con las explicaciones. Y yo, por supuesto, no dudo para nada de su majestad, ni de su palabra.
pero creo que al jefe del Estado hay que pedirle más transparencia. Lo que hace el rey emérito carga contra toda la institución monárquica, no solamente sobre su figura, y es evidente que con lo que sabemos ya de su presunta fortuna en paraísos fiscales en Suiza, las donaciones que recibía o que daba a Corina, estamos claramente ante la mayor crisis de reputación de la historia democrática de la institución monárquica. Yo creo que de momento la monarquía, que está blindada constitucionalmente, continuará con nosotros, pero nadie garantiza que después de esta crisis tan severa que vamos a tener por delante, lo haga con el mismo nivel de crédito. Llueve sobre mojado y las nuevas informaciones empiezan a aproximarse al rey Felipe, que precisa un cordón sanitario, un aislamiento para no contaminar la institución, si es que aún está a tiempo. Nadie podía imaginarse hace 8 años que todo comenzaría a miles de kilómetros de España, en Botswana. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. 40 años de compromiso democrático que pueden quedar seriamente empañados. Solo el tiempo dirá si su actuación ha sido validada por la justicia y por la opinión pública. La corona está sufriendo un desgaste y un deterioro que puede llegar a poner en peligro el futuro de la institución. El rey Felipe quiere detener la epidemia institucional. Pues así llegamos al final. Hoy excepcionalmente les hemos hablado desde el exterior por razones sanitarias, pero hemos tenido al cielo como estudio, que además está sin contaminación. Debe ser de las pocas cosas positivas de esta maldita crisis. Cuídense y no salgan sobre todo, y sigamos cultivando la amabilidad, que es lo que nos mantiene mejor a todos en estos días de crisis y de tanta tristeza. Nos vemos la semana que viene. Gracias y buenas noches.